Les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por seguir los nuevos episodios, las transmisiones en vivo y por unirse. Denis Elisevich está en línea. Bienvenido, Denis. Hola, Alexander. Denis. Bueno, hoy como un trueno en cielo despejado surgió la información y además empezaron a aparecer desmentidos y confirmaciones. En solo unas horas vimos un montón de información, un vagón y un carrito pequeño, por así decirlo. De hecho, diferentes explicaciones y aclaraciones. El material de Financial Times nos habla de una nueva fecha límite, la vamos a discutir hoy. Y también, por supuesto, hablaremos de la situación política interna del país. ¿Por qué Luzhny ya no aparece en los rankings de abudanos y por qué extraditarán a Mindich? En general, en realidad, en medio de los apagones más duros, el frío y los problemas así de cotidianos, todo esto se ve muy intrigante. Y lo más importante, distrae muy bien de los nuevos ataques con Kinsal contra Lviv y de otros, digamos, destellos llamativos de la guerra. Como siempre, los invito a suscribirse a Elisevich y a mi canal, donde sea que vean esta transmisión. Por favor, hoy es miércoles y este miércoles vamos a intentar analizar todo de manera más o menos equilibrada, digamos en el punto medio. Pueden unirse, dejar sus preguntas. El código QR que ven en la pantalla es una oportunidad para apoyar el canal, si el servicio está funcionando y por supuesto mostrarlo en pantalla. En la comunidad de YouTube existe la posibilidad de hacer una pregunta con anticipación. Los invito a suscribirse a la comunidad privada del club cerrado de espectadores de Shelest, donde hay un gran ambiente y pueden hacer preguntas. Y por supuesto sí, el chat de la transmisión, pero eso es al final, así que quédense hasta el final de la emisión. La pregunta de la emisión de hoy es la siguiente, no está directamente relacionada, aunque sí tiene que ver directamente con la política, pero es más bien, ya saben, de entretenimiento y de cierta transición, un símbolo del cambio de una actitud hacia Ucrania a otra. En el conflicto sobre los cascos de la memoria, así los llamaremos, hubo dos deportistas, uno con un eslogan y otro con nombres de deportistas fallecidos que los participantes ucranianos en la Olimpiada de Invierno intentaron usar. En el conflicto entre deportistas ucranianos y el Comité Olímpico Internacional, ¿de qué lado estás? Las opciones son el COI o los ucranianos. Estoy en contra de todos porque ya hay suficientes Riltsev, Pushko y el COI, y Ucrania también con sus propios espectáculos. Sí, hay que pensar en otras cosas. En general, no estoy ni de un lado ni del otro. ¿Hay otra opción? ¿Existen deportes de invierno en Ucrania? Es sorprendente, ya son 4 años de guerra. Lograron conservar algo para ustedes. Esto es nuevo. ¿Alguien sigue esta Olimpiada? Bueno, al menos en nuestro campo informativo, en nuestro espacio informativo, la Olimpiada, el deporte y además de invierno, vaya sorpresa. En fin, hay 4 opciones. Vamos a empezar por eso. ¿Cómo reaccionaste al escándalo? Geraskevich dice, me lo prohibieron, pero igual me lo pondré. Y el ministro de Deportes comenta, descalificar a un deportista ucraniano es como dispararse en el pie para la comunidad internacional. En resumen, hoy todo esto continuó, es una continuación. Continúa. Les puedo decir que el tema no es nada gracioso, pero no puedo tomarlo de otra manera que no sea con risa, porque es otra muestra de hipocresía. O sea, ¿qué puede haber? Vamos, esto no es una iniciativa del deportista. De todas formas, hay influencia política. Creo que esto viene de la oficina del presidente. Normalmente así es como sucede. ¿Para qué usar un casco con una inscripción o foto de los fallecidos ahí? O si el silenciador apunta a Moscú o Mendishcha, ¿cuál es el propósito de eso? Cuando ocurrió lo del 7 de octubre en Israel, todo fue real. En Estados Unidos estaban las fotos de las víctimas secuestradas. Todo era verdadero. Aquí hay corrupción y falsedad. Debemos enfrentar a los privilegiados. Eso es típico de un Estado hipócrita, ¿entiendes? Si hablamos de tu encuesta, estoy en contra de todos, incluyendo al COI, aunque sé que es una organización maravillosa. Fui deportista profesional hasta los 26 años, así que entiendo bien el tema del ministro de Deportes. Esto es una broma, no es ministro de Deportes, solo un contador que distribuye recursos y sabe de deporte tanto como yo de ballet. Bueno, entonces, pero mire, ¿para qué? Entonces, ¿para qué ahora en las Olimpiadas? ¿Por qué, digamos, hay una exigencia del gobierno de usar cada espacio como un lugar para algún tipo de espectáculo? Seamos sinceros, aunque no soy exdeportista, en mi juventud comenté partidos de fútbol. Pero bueno, o sea, respeto los deportes olímpicos, también he comentado deportes que no son olímpicos. Pero ¿entienden cuál es el asunto?
Es una cosa cuando una persona gana una medalla de oro, se sube al podio, es el mejor en su deporte, en su disciplina en el mundo y está en la premiación. Sí, recuerda a los deportistas y colegas que han fallecido y pues así. ¿Cuál es el costo de ese grito, ese lema? La libertad es una cosa, pero cuando, disculpa, deportistas medianos y débiles, en su mayoría ucranianos, que alcanzan su máximo, su propio máximo. Denis, solo vi 2 noticias olímpicas sobre un deportista ucraniano, una deportista y otro deportista. Ellos, en resumen, se superaron a sí mismos, establecieron un récord de Ucrania, pero ni siquiera llegaron a la final, se quedaron en los cuartos de final y ahí se detuvieron. Eso significa que el nivel es muy bajo. No, el nivel es bajo. Sin deporte profesional no podemos ser fuertes. Se lo repito personalmente. En mi opinión, aunque hubiera una medalla de oro olímpica y toda esa propaganda en el podio, igual lo vería como hipocresía. El gobierno y los funcionarios actúan por su cuenta, pero aquí esperan que mostremos a las víctimas al mundo como si aún no supieran quién es Putin. ¿Y entonces qué pasó? No hay subtítulos. Así es, ese es el punto, que es una audiencia muy específica del Comité Olímpico Internacional. Amigos, por favor voten, será interesante ver el resultado de la pregunta de hoy. Ahora vayamos a lo más importante y candente. Entonces, el 15 de mayo es realmente la fecha límite, y de hecho, aunque los estadounidenses mismos negaron que tengamos alguna fecha límite, por alguna razón Ucrania está tratando de imponerla. Ya hay un enlace ahí. El diputado Selesniak dice que Araham. Lo dije en el Parlamento como miembro del grupo de negociación, como que no es que ellos insistan, pero la fecha límite es el 15 de mayo. ¿Qué tan bien encaja esto con lo que estamos viendo en la vía de negociaciones? En el campo de batalla, los ataques a la retaguardia y en las negociaciones de Zelensky, hoy hizo otra declaración sobre Donbass. ¿Encaja en todo? Excepto en las negociaciones. Para mí no fue una novedad. El año pasado, al aire con ustedes, mencioné las mismas fechas, dije que las elecciones serían a finales de mayo, eso está en todos lados. Bueno, ahora la prensa internacional ya lo confirmó, a la gente les será más fácil aceptar esta información. Todo eso es cierto, solo no encajan lo de Donbass y Zelensky. ¿Entienden la fecha límite? No se debía sacar esto antes de la fecha límite de Trump. Zelensky lo hizo a propósito para decir, si algo falla, ¿ven? Trump no logró el acuerdo otra vez. El equipo de Trump debe notarlo. ¿Se puede implementar esto? Claro. ¿Por qué Zelensky actúa así? Zelensky siempre busca engañar a Trump, a la gente, a las negociaciones y al mundo. ¿Por qué? Porque simplemente quiere postularse. Esa es la tarea número 1. Quiere ganar. Y lo más importante, quiere evitar que otros se postulen y que se lleve a cabo una campaña electoral normal. Eso es lo principal que quiere hacer. Por eso se aprobará una ley. Ni siquiera debemos discutir las leyes actuales. Lo que hicimos la vez pasada, se aprobará otra ley. Las elecciones se podrán convocar incluso bajo la ley marcial. No habrá que esperar nada. Será una completa improvisación en condiciones muy diferentes, no como antes respecto a la legislación. Pero también veamos la situación desde otro ángulo con objetividad. Si somos objetivos, Zelensky necesita las elecciones lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ayer un representante de la NABU dijo que nada se ha detenido y seguimos trabajando. Pagaron rápido las fianzas de los implicados. Solo detuvieron al de la coima en grabaciones y algunos más. Todo sigue en proceso. Dicen que no nos preocupemos, que todo es rápido, pero solo los gatos nacen rápido. Por eso el tiempo vale mucho. Y si hablamos de unas elecciones hipotéticas, digamos que fueran mañana, literalmente, entonces no hay competencia y básicamente no tendría sentido hacer esas elecciones. ¿Será una campaña para la reelección de Zelensky? Lo que sea necesario, lo manipularán, lo que sea necesario, obtendrán el resultado, porque obligarán a votar a quien sea, nadie se atreverá a salir y decir algo o a hacer alguna campaña. O los ucranianos están tan divididos y dispersos en islas energéticas y de otro tipo que nadie tiene oportunidad. Por eso, en teoría, las elecciones son muy convenientes para Zelensky. Imagínate, fue reelegido y obtuvo el mandato, pero sin cambiar proyecto, vertical, idea u objetivos. Se puede seguir peleando como recordaron hace unos días en 2022.
Él dice que agotar a Rusia, destruir a Rusia, causar daño a Rusia a costa de la vida de los ucranianos. A la revista... Usted se ve como usted lo contó, pero en realidad será un poco diferente. Primero, no conocemos a los candidatos, nadie conoce a los candidatos. Estados Unidos no se quedará al margen, se los adelanto, no será como que aquí no hay tontos y hagan lo que quieran allá. Bueno, Zelensky, le recuerdo a la gente que en mayo se cumplirán 7 años desde que él está en el poder. Si nos imaginamos la situación, supongamos que gana en las próximas elecciones, serían al menos 12 años más en el poder. ¿Se lo puede imaginar? No, no pueden, y yo tampoco puedo, así que hagamos esto, se los voy a decir. Si él manipula todo lo que pueda, reprime a todos los que pueda, muerde con los dientes, va a pelear con uñas y dientes, mete muchísimo dinero, por supuesto, y gana las elecciones, eso todavía no significa nada. Y luego la sociedad opinará, incluso una como la nuestra, que ambos criticamos por su pasividad y otras razones. Eso no puede ser. Si alguien piensa que si llega a ser presidente, adiós muchachos, ya los superé a todos, eso no va a pasar. Sin duda, él se lo imagina así, tal como lo contaste, él sueña y se ve a sí mismo como presidente. No lo discuto, pero si él cree que eso convencerá a las élites que en su mayoría ya no lo quieren en la sociedad ucraniana, no será tan fácil. Él quiere hacer lo que Lukashenko y Putin, pero ellos tienen recursos y él solo cosas prestadas. Bueno, eso también es cierto grado de libertad, ¿no crees? Leí ese pensamiento en algún lado, alguien lo escribió, pero ahora no puedo recordar quién. No porque sea una voz enemiga o algo así, o al contrario, porque sea una persona agradable o desagradable. La verdad no recuerdo, pero había una caricatura, sí, incluso una caricatura. Y esta descripción que así, él no tiene nada, bueno, él digamos así. No tiene grandes activos en el territorio de Ucrania, bueno, de esos que están ahí. Una casa, algunas fábricas, empresas, barcos, no hay nada afiliado a él. Ni siquiera tiene coche propio registrado en Ucrania. Todo es de servicio. La casa de campo también era de servicio. Seguro la vendieron, si recuerdan. ¿Entienden el asunto? Él solo vende aire, es decir, creatividad. Eso es Quartal 95 y ahí se puede poner todo a nombre de otros, bueno, de los empleados de Quartal y así sucesivamente, ahí todo está bien. De los activos, ¿qué más tiene él? Bueno, él solo, puede en cualquier momento tomar una memoria USB con criptomonedas, aunque estén bajando, pero existen las stablecoins, ¿no? O sea, puede tomar la memoria USB y básicamente irse a donde quiera. O sea, la verdad estoy un poco sorprendido. Antes, la gente buscaba el poder para enriquecerse y obtener negocios importantes, no solo fábricas de velas, para comprar tierras, para tener influencia, para asegurarse una salida al mar y cercarla, cosas así. Todo eso es lo que hemos visto en 30 años de independencia y hemos visto a esas élites que, si tomas algo físicamente, lo tocas, eso es tuyo. Lo mismo ocurre con presidentes y diputados. Ahora parece que no necesitan nada. Tenemos algo así como un plancton en nuestra superestructura. Todo su equipo es así, ¿entiendes? No tienen motivación para esforzarse. ¿Para qué quieren reformas si sus bienes están fuera de Ucrania o en criptomonedas y no tienen nada físico? ¿Por Ucrania? No, igual vivirán en otro país. Lo único en lo que no estoy de acuerdo con usted es que él puede irse a donde quiera, para nada puede irse a donde quiera. Literalmente tiene opción de 3 o 4 países reales, va a estar en aislamiento y si yo estuviera en su lugar, por ejemplo, ya estaría pensando en eso. Sé que él está obsesionado para un segundo mandato y ni siquiera piensa en otras opciones. La oficina del presidente actualmente opera así para cumplir esa tarea. Sé que en primavera planean atacar el Nabu 2.0, analicemos si ocurre o no para anticiparnos. Los mismos apellidos de siempre aparecen en el escenario, según las investigaciones y grabaciones de UP. Rermak en esencia dirige la oficina trasera desde la sauna. Ellos ya planearon lo suyo. Bueno, hagámoslo así también. Me gustó ese comentario de Maseichuk. Sí, la presentadora dice, bueno, Tkach, ¿qué es esta vergüenza? ¿Qué clase de periodismo es este, Rermak? Él ni se esconde y lo encontró. ¿Se imaginan? Es facilísimo. Bueno, luego la empezaron a criticar, ella salió y dijo, así es, todos váyanse a donde deben ir. ¿Quién cree que recibo dinero del presidente?
O sea, así fue como respondiste a la pregunta. ¿De verdad hay razones sinceras para apoyar y querer a Rermak? No hablo así de Zelensky, ahora hablo de Rermak como la personificación de la estructura de Zelensky. ¿Entienden? Rermak es así. Incluso quienes aún respetan a Zelensky o Boneftik no soportan a Rermak. Todo el país lo odia. Es totalmente tóxico. Y si alguien dice lo contrario, me voy a reír fuerte. No, lo quieren los que ganan dinero a su lado. O algunos parásitos, eso ni siquiera lo discuto. Y usted mencionó la caricatura que vio, pero yo vi otra caricatura, no sé qué tan cierta sea. Ahora circula en internet que 3 meses antes de su ejecución, Chaushenkov tenía un 99% de apoyo y en Rumania solo había luz 3-4 horas al día. Hay paralelos similares. Por eso le pido que no desmotiven a la gente, ya que ahora lo escuchan a usted y a nosotros. Es muy peligroso. Ahora reconozco esa narrativa y sé de quién proviene. No me refiero a usted, sino a otros que sí lo hacen intencionalmente, esos muchachos. Zelensky no tiene alternativa, pero hará todo. No, aún lucharemos. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa a Zelensky? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si no conocemos a los candidatos, no sabemos a quién van a permitir, no conocemos la postura de Estados Unidos sobre este tema. Sabía que en primavera lanzarán Newsmax Ucrania, un canal de Estados Unidos. Si soy sincero, por ahora todo esto se ve bastante... Soy muy escéptico al respecto. Bueno, lo entiendo. Falta información. Bueno, hagámoslo así. En un país con un telemaratón donde hay la misma información, me refiero a que ahí, como se posiciona, es un canal informativo, estudio de análisis, noticias. Bueno, si vemos Newsmax, el estadounidense es pro-republicano y así. Ahí se considera, bueno, Es la cuarta cadena de Estados Unidos. amigo de Trump, lo mantiene, lo financia en general, el dueño, por así decirlo, y si lo piensas, bueno, es imposible que aparezca un canal así en Ucrania, porque o ya tienen el cerebro tan lavado, supón que contratan periodistas, incluso ucranianos, y les dicen que sí, que tienen sí. Yo simplemente pregunté de inmediato, ¿a cuáles? Aquí tienen más libertad, pero ellos mismos en estos 4 años de horror. Ellos mismos no podrán permitirse hacer las preguntas correctas para poder analizar de manera equilibrada o incluso sin analizar, simplemente criticando al gobierno, no podrán permitirse eso. Ahora todos son como los perros de Pavlov, los periodistas ya entienden perfectamente. Bueno, entienden, aquí puede ser como una protección. En este caso, Estados Unidos les dará libertad. Los hombres no tendrán miedo de la movilización. Irán periodistas que públicamente dicen algo pero en privado no están de acuerdo. Solo me sorprendió la alta dirección, especialmente Lyudmila Nemiria. Eso sí me impactó. ¿Por qué? Bueno, en mi imagen mental yo no la conozco personalmente, conozco su canal, pero en mi visión del mundo eso no encaja. Me parece que aquí debe haber un componente ideológico porque esto es algo muy serio. En Estados Unidos, en Newsmax, debes apoyar esa ideología y en CNN ocurre lo contrario. Es muy claro. Usted como persona de los medios entiende de lo que hablo. Sí, hay matices, pero porque habla del telemaratón. Puede cancelarse simbólicamente desde el 1 de marzo o el 1 de abril. Ahora simplemente no necesitamos, como ya dije, complicarnos. La ley será diferente, el telemaratón se cancela fácilmente. Y la presión en Estados Unidos, no se imaginan cómo es ahora. Y quiero decirles a todos que esta es la última oportunidad para nosotros. Si no llegamos a un acuerdo ahora, todos. Trump está ocupado con las elecciones intermedias desde el 1 de junio y Zelensky también lo toma en cuenta porque hay comicios. Cuando Trump piensa que si algo sale mal no se ocupará de Ucrania y solo verá por él, aquí no es igual. Ven cómo cambian de tema fácilmente. Netanyahu ya llegó, está al tanto y ocupado con Israel, pero en 2 horas se enfocarán en Ucrania. Se subestima al equipo de Trump. La subestimación del equipo de Trump viene de decisiones a medias, como lo de Irán, que no se entiende. Así son estos vaivenes, de un lado a otro, ahora hay o no guerra. Ahí trajeron otro portaaviones, otro más, ahí están los avioncitos, anoche, toda la noche, ayer estuvieron volando los avioncitos. Además ahí ya Tashkent, aunque en realidad a Tayikistán del otro lado. Y ahí también Trump envió a Vance, envió a Armenia y a Azerbaiyán, y además tuvo muy buenas reuniones ahí.
En general, y comer ahí también le resulta muy delicioso junto con la primera dama, aunque también, ya sabe, aquí hay que entender bien a los estadounidenses. Sí, lo mostré ayer en mi transmisión en vivo. Como Ben se reúne con Aliyev y le dice, bueno, usted es muy bueno, todo está delicioso, todo está bien, ahora vamos a cenar. Y luego dice, esto es increíble, incluso mi segunda dama, bueno, en Estados Unidos el vicepresidente, mi esposa, dice, incluso espero que no pase nada, porque su esposa es la vicepresidenta. Desde este punto de vista es un juego muy sutil y los estadounidenses pueden jugar así, pero siempre los muestran como si fueran un espantapájaros. Regresaremos a las negociaciones a Zelensky. Me interesa la sutileza del juego. ¿No cree que todo es más sutil de lo que muchos piensan? Desde que Lavrov aparece en BRICS TV a inicio de semana y dice que hay que volver al espíritu de Anchorage, que se apresuren y resuelvan, que ya había un acuerdo. Muchos vieron esto como una debilidad del Kremlin, pero los hechos y declaraciones posteriores en otros foros, el silencio de Estados Unidos. La India poco clara, de verdad la India poco clara, porque parece que es una prohibición, pero al mismo tiempo no es exactamente una prohibición. Una historia muy extraña que muestra este sutil juego, donde no todo es claro. Tal vez esto solo lo manejan juntos la diplomacia de Rusia y Estados Unidos. Qué agradable para Zelensky recordar una parodia del teatro estudiantil KVN. Usted sugiere una conspiración entre Estados Unidos y Rusia, pero eso no existe. Le digo que Lavrov se alteró. ¿Les parece que Trump no presiona lo suficiente a Zelensky? ¿Les gustaría que fuera más agresivo, más rápido? ¿Por qué Trump no lo hace? Esa es precisamente esa jugada sutil. Si Trump actúa como realmente desea, la comunidad internacional lo notará. Especialmente considerando que en las elecciones intermedias los demócratas casi se están poniendo del lado de Putin. Por eso, esta es una de las formas de mantener el equilibrio. Puede parecerlo, pero la presión es real y seria. El juego, como dijiste, es mucho más sutil de lo que aparenta. No sé quién subestima a América, quizás Zelensky o Putin, pero con Venezuela también hubo altibajos y luego cambiaron. No hay que subestimar, el juego será igual para nosotros. Ese es el estilo de Trump, no sabes qué va a hacer, sale y lo dice todo, Trump es bueno, casi llegamos a un acuerdo y mañana puede haber guerra, o dice todo ahora, no acepten, mañana los voy a atacar, y luego hay silencio durante 2 semanas. Ese es el estilo de Trump, que nadie sepa qué esperar. Sobre Donbass. Parece que a los estadounidenses no les importan las concesiones territoriales, les da igual. Pero Zelensky lo mantiene como su propio gancho, que no suelta en general, no suelta las riendas de las negociaciones y no permite, sí, detiene todo el proceso. Hoy Zelensky reflexionó sobre Donbass y mencionó que no comprendemos la postura estadounidense. Bueno, si este es nuestro territorio, nosotros lo vamos a administrar. Discúlpenme, por favor. ¿De qué posición de Estados Unidos se trata? No está claro ni se sabe. Vancouver. Ha habido tantas rondas de negociaciones que es increíble. Con los rusos se habló menos que con los ucranianos, cuyos delegados no salían de Miami. ¿Qué es lo que aún no entiende Zelensky? Ese es un comentario muy acertado y eso, bueno, por mi horario, en la mañana cuando lo leí, de inmediato pensé en eso. Eso es precisamente la subestimación del equipo de Trump y es como si se hiciera el tonto. La clave es la salida del Donbass. ¿Por qué dices que es nuestro territorio? El cielo es azul, está claro que es nuestro. Si eso no pasa, no habrá acuerdo ni garantía de seguridad de Estados Unidos. El ultimátum de Trump es, si no sales ya del Donbass ni aceptas una zona económica libre, entonces ¿qué? Si no realizas las elecciones lo más pronto posible, olvídate de las garantías de seguridad, olvídate de mi apoyo, entonces te quedas sin cartas. Como dice Trump, Zelensky en primer lugar ignora la fecha límite, la cual fue acordada con él y su equipo, y en segundo lugar lo hace de manera encubierta. En segundo lugar, él dice tonterías, otra vez sobre Donbass. Dijeron que la Unión Europea no los acepta, pero de todos modos quieren que la Unión Europea los acepte en algún formato. Y en segundo lugar, una zona económica libre.
Hoy dijo que no le gusta esa idea ni a los rusos. Ese es el mayor error. ¿Por qué hablas por el otro lado? ¿Para qué lo haces? Él juega ese juego que dice es poderoso, no sé quién se lo aconseja, pero es un fracaso total. En el equipo de Trump todos lo ven en un minuto y él solo empeora la situación. Si su objetivo es romper las negociaciones, o sea, Trump, ve y ocúpate de las elecciones intermedias, entonces lo entiendo, pero ¿acaso no veo ayuda de Europa? ¿No es él mismo quien lo cuenta estos días o qué? El Financial Times dice que la infraestructura energética fue dañada por falta de misiles. Está claro a qué se refiere con Patriot. En general, falta presupuesto. Nadie pelea, todos notamos la tensión social. Para mí esto solo parece un intento de romper las negociaciones. O sea, claro, no digo que todos los muchachos estén de acuerdo con todo. Por supuesto, negocia por las condiciones más favorables, pero la retórica debe ser diferente. Ahora solo falta salir y volver a insultar a Putin con groserías, ya saben, para que sea un desastre completo. Pues sí, según las reglas del género, en algún momento así debe pasar. Seguro habrá otro episodio, ¿por qué no? ¿Entienden? Aquí es como que Es posible. nos dicen que ese Trump es algo impulsivo, impredecible. Pero aquí hay que, de nuevo, interpretar correctamente los pasos, no las declaraciones, palabras o tweets, sino los pasos. Ahí él puede escribir algo sobre el puente, puede escribir sobre su gimnasio, es Trump. Él puede decir, soy criptopersona, en serio, apoyo las criptos, voy a arrasar. Todos ven lo que pasa en el mercado, por ejemplo, en las criptos, cómo sucede todo, todos lo ven, pero ahí hay que juzgar por las acciones. ¿Cuál es su opinión sobre el referéndum mencionado en el material de Financial Times? No solo hablan de elecciones, también de referéndum. Zelensky dijo un poco antes que él pondría este tema en un referéndum ante los habitantes de Ucrania. Pero me surge una pregunta muy importante, que ahora se vuelve crucial, Denis. ¿De qué referéndum se puede hablar? ¿Dónde se podría llevar a cabo? Bueno, digamos, hoy atacaron Leópolis con Kinzhal, salió Sadovoy y dijo que derribaron todo, que derribaron los Kinzhal, así como Klitschko, que mostró algún tipo de chatarra de un misil desconocido y dijo, estos son Kinzhal, los derribaron. Todos se burlaron mucho de eso. ¿Recuerdas cuando los primeros Kinzhal volaron? Nunca dirán dónde cayeron realmente. Pero ahora Leópolis, que está en el oeste de Ucrania, ve que ahí están llegando más ataques, mucho más que antes. Ya estaban en zona de alcance y ahora apagan la luz más seguido. Como que hay problemas en todas partes, o sea, en todos lados. Y estos problemas están creciendo en progresión geométrica bastante serio. En Leópolis se debe hacer un referéndum sobre la zona económica libre de Donbass. Y esta idea de por qué no retiran las tropas a 5,45 kilómetros y traen contingentes de otros países. Allá será así. ¿Quién tendrá la policía y mantendrá el orden pero sin impuestos? Por ahora parece una tontería. ¿Por qué? Si esto es un referéndum para Donbass y sus habitantes, a priori debe realizarse a un lado de la línea del frente y al otro lado del frente. También se podría negociar por la gente registrada en Donbass, pero hay opciones desde 2014 para quienes salieron de ahí. Con todo respeto, yo también soy así, pero difícilmente representan a Donbass. Hoy, tras 12 años, ¿qué referéndum hay disponible para Zelensky? No hay ninguna carta. El asunto es que, como usted plantea la pregunta, así no se presentará en el referéndum. En el referéndum la pregunta será más o menos así, y solo habrá una. ¿Está de acuerdo en comprometerse con Rusia para acabar la guerra? Así, artísticamente y de forma no oficial, se plantearía, pero la pregunta no será así. ¿Y usted está de acuerdo en retirar las tropas ucranianas del 20% de los territorios del Donbass que controlamos? Hablando en términos generales, ¿usted está a favor de la paz y el compromiso o está a favor de continuar la guerra, pero no entregamos nada? Así se planteará la pregunta, y ese es el requisito de todas las partes respecto al referéndum, respecto a lo técnico. Putin no disparará, habrá un acuerdo, Putin no disparará. En el momento de la realización de las elecciones del referéndum, el formato será mixto. Se podrá votar desde el teléfono, desde un smartphone o físicamente. O sea, será una historia bastante complicada. No durará un día ni dos, tal vez una semana o tal vez 2 semanas. Probablemente tarden en contar y habrá opciones para eso. Usted decía que antes, en tiempos de paz, esos camioncitos llevaban boletas y galletas.
pero ahora pueden ser personas armadas en vehículos militares. ¿Quién revisará eso? Pero al mismo tiempo, si me preguntas, ¿estás a favor de cualquier elección, incluso así? ¿O prefieres elecciones correctas? Te diré que estoy a favor, incluso de unas elecciones así. Sé que Zelensky va a perder aunque invente el resultado. ¿Y por qué estás tan seguro de que va a perder, incluso si las elecciones tienen fraude y resultados inventados? Bueno, ustedes ignoraron eso el año pasado cuando les hablé del referéndum y sobre el mes de mayo. Ahora se los voy a decir porque sé algunas cosas. Nadie lo va a permitir. Él no puede ser presidente otra vez, ni por poco tiempo. Yanukovych también lo fue. Luego hubo tercera vuelta. Me refiero a esa opción. Pero ni siquiera lo creo, ¿entiendes, Sasha? No se pueden inventar un 20%. ¿Tú crees que se pueden agregar un 20%? Me refiero a sumárselos. Bueno, 5 tal vez sí se puede, supongo. Depende de la cantidad que digas. No sabemos cuántos ucranianos hay en Ucrania actualmente, nadie lo sabe y en buen estado de salud. Está bien. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál cree que es su verdadera popularidad hoy en día? ¿La verdadera? La popularidad depende entre quién es y cuál. Hay distintos tipos de personas impulsivas. Algunos dicen que ya somos menos de 20 millones, esas cifras las he escuchado. La gente habla con seguridad, tal vez, claro, exageran la situación, o sea, no la exageran sino al revés, es decir, bajan esa cifra a propósito. Algunos dicen que hay 15 millones, me refiero a los ucranianos dentro del país, la población civil que está en la retaguardia, así dicen, bueno. Seguro que no hay más, no hay más. Algunos dicen que son 30, otros cuentan el pan, otros algo más. Tomemos un promedio. En Ucrania hay entre 25 y 26 millones. Pero esos 20, digamos, 22 o 23 millones que voten, dirán que hay 40 millones de ucranianos y los votos de esos 26, incluso si tiene menos 100%, o sea, si todos votan en su contra, igual van a rascar un poquito más. A costa de las almas muertas de quienes se fueron, se esconden, no se presentaron o no se manifestaron de ninguna forma. Hagámoslo así. ¿Está de acuerdo en que hoy su apoyo es del 15% de los ucranianos sin importar el país? Yo diría esto. Bueno, por sensaciones probablemente sí, porque tenía exactamente ese nivel de apoyo antes de que todo comenzara. Pues sí, alrededor de 4, sí. Sí. Miren. No creo que se pueda pasar de 15 a 35. ¿Por qué me preocupa? Se los diré. ¿Recuerdan las reuniones y fotos en la oficina del presidente Salushin, Sternenko, Pritulova? Ven que Sternenko y Schmut reciben cargos y según sé, con Pritulova ya está acordado como representante. Sarasiat. Te dejamos postularte para alcalde de Kiev y nos preguntamos, ¿acordaste algo con Salushin o pactaron que él no irá por la presidencia? Hoy la calificación de Zelensky es 15 según mi percepción. Los espectadores pueden dejar su opinión en los comentarios. ¿Y qué calificación habrá si mañana la NABU acusa a Ermak y publican más grabaciones? Es posible que esa calificación ya sea de 8 o 10, tal vez pase eso. Por eso pierde contra todos. No creo en el 20%, quizá llegue al 10%. Si es muy agresivo puede intentar subir, pero no le alcanzará. La situación de catástrofe humanitaria, económica y energética en el país ayuda a Zelensky. ¿Qué opinas? ¿Ayuda a su popularidad? Bueno, miren lo que hicieron. Entregaron esos paquetes. ¿Recuerdan? Había paquetes para bebés y escolares. Ahora hay paquetes de calor de Zelensky. Allí decidieron dar dinero a los emprendedores. Claro que se están volviendo locos. Me refiero a los emprendedores comunes, los que tienen un negocio, un café, una tienda, no sé, los que pagan pues la luz. Esos. Quienes trabajan con sus manos para sí mismos y quienes poseen algo pequeño. Un dato interesante, él ayuda, hace las selecciones diario y dice, Shmigali, prepárate para el otoño, para resistir los misiles. Miren, defensa antiaérea. Vamos a hablar de defensa antiaérea. Ya acordamos sobre la defensa antiaérea. Vean cómo funciona. Esto es claramente trabajo para la popularidad, porque hasta ahora los resultados no se ven bien. Todo es política. Aquí busca matar 2 pájaros de un tiro. Mostrar poder, pero a mí no me convence tanto. Aunque, por cierto, es gracioso, pero no es gracioso escuchar aquí las terribles noticias. Él tiene una declaración nocturna.
Dieron créditos y subsidios al negocio, enumerando beneficiarios durante 5 minutos, pero eso es solo una mentira. Lo que prueba la importancia de las elecciones es la activación de Alexei Goncharenko, quien tras 4 años empezó a dar discursos, y Yeoler Smolchal, todos preocupados. ¿Vieron su actuación ayer en la Rada Suprema? Son elecciones, se acercan las elecciones, Gracias. y ya empezó la preparación. Escuchen, geoleras, sí, así fue. Todos preguntaban y escribían, ¿dónde está él? Lo mismo. Lo mismo. Él era luchador. ¿Cree que trajeron luchadores domesticados tipo sorosianos? Tengo una pregunta, ¿para qué? Es obvio por qué Zelensky necesita a los sorosianos, pero ¿por qué los sorosianos necesitan a Zelensky? Bueno, al menos controlarlo de alguna manera y llegar a algún tipo de compromiso probablemente les conviene más que una guerra total. Así lo veo. Él tiene el poder. Ellos reconocen su fuerza y quizá prefirieron esto a una confrontación. Tal vez ya sabe, unos piensan vamos a engañar a aquellos y aquellos piensan vamos a engañar a otros y algo así es posible. Bueno, por ahora me interesa todo esto sobre Zaluzny. Yo no apoyo a Zaluzny, pero su posición, y él como siempre o guarda silencio o dice alguna tontería. Hasta ahora ha sido así. ¿Cree que extraditarán a Mindich? No, le voy a contar por qué. Mire, en toda la historia de Israel solo ha habido unos pocos casos en los que extraditaron a sus ciudadanos. Creo que en uno de esos casos era alguien con doble ciudadanía, ruso o algo así, y también hubo un australiano. Pero ese no es el punto. Debe ser un delito mega grave, incluso cometido en territorio de Israel, ¿entiende? Y yo no creo que Mindich haya cometido delitos tan graves en territorio israelí. Yo en esa versión no creo para nada y me interesa saber pues, para qué quieren extraditar a Mindich. Esto se lo pregunto a la NABU. Si ahí anda Ermak caminando por la ciudad de Kiev, Mindich de todos modos no es el jefe del esquema. Aquí Kolomoisky tiene razón. Él, claro, tal vez no sea la última persona ahí, pero es alguien que está estrictamente atado a ciertos lazos, conexiones, confianza personal, confianza individual. Siempre buscan a alguien más importante, uno de mayor rango. Un argumento más. Estoy seguro de que si el FBI habla con Mindich, él entregará a todos con detalles. Así es la vida, él debe salvarse a sí mismo y a su familia o acabará en la cárcel, quizá en Estados Unidos, ¿entiendes? Quizá no lo extraditen a Ucrania, pero sí a Estados Unidos. Y él no necesita eso para nada. Continuará Zelensky él fue quien le quitó la ciudadanía, eso todos lo ven claramente, lo entienden perfectamente. Continuación es un matiz. ¿Ven por qué lo privó para protegerlo totalmente de la extradición? Por eso no entiendo la declaración de la NABU. Deben probar que el presidente de Ucrania le quitó el pasaporte a su amigo y que sus intereses vitales realmente están en Ucrania. O sea, es una construcción tan complicada. ¿Para qué? Bueno, pueden estar 2 años, 3 años publicando sobre esto. Hicimos esta solicitud, hicimos aquella solicitud, pero en realidad sabemos quién está a la cabeza de esta pirámide. Por eso Mindich es solo un nombre común. Aunque es un escándalo, él no es el jefe de todo esto. Budanov es un general de bodas, ahora es absolutamente un líder sin infraestructura, que no representa mucho o está bien encubierto, esperando su momento. Bueno, como un prototipo, claro, tomando en cuenta la época y el origen de Putin, pero muchos comparaban al joven Putin con el joven Budanov. ¿En qué sentido? En el sentido de que el servicio secreto, que resulta que alguna vez Putin estuvo cerca del poder político, de los políticos, también había clanes y fuerzas y de repente terminó liderando el Estado. Vamos a dividirlo en 2 partes y empecemos por lo último. Claro, ya lo mencioné en su programa, no se debe considerar a agentes de inteligencia para esos cargos porque la experiencia lo ha demostrado. En cuanto al papel actual de Budanov, el back office del presidente lo dirige Yermak, el front office lo dirige Tatarov y Budanov dirige las negociaciones, espera, no despide a nadie, no hace escándalos, no hace purgas y al parecer está estudiando la situación. Sin duda, él tiene sus propios pensamientos, sin duda tiene algunos planes, pero está trabajando en ello. Vean, él no hace ninguna declaración, digamos, para el mercado interno, todo lo suyo es sobre negociaciones, no vemos ninguna entrevista, en general no hay declaraciones políticas, básicamente de Budanov, él es el jefe de la oficina. Fue un compromiso de Zelensky. ¿Qué opción es la más viable? Es mala para él, pero ¿cuál lo es más?
Budanov y Aragamilla no están ahí por casualidad. También saben de los rumores sobre el jefe de la Rada Suprema. Si no hay referéndum, la Rada Suprema deberá ratificar esto, pero Stefanchuk no lo hará. Hay poco tiempo y todo es complicado. Pero entienden, si todo falla, solo perderemos Ucrania. Ya no por Putin, él ya actuó, sino ante esa verde, perdón. Un detalle. Bueno, como que discutimos el tiempo del referéndum según el material de Financial Times. Tiempo, referéndum, elecciones, sí, todos esos puntos, incluso tocamos el tema de Donbass, sobre, por así decirlo, la propuesta de los estadounidenses. También hay otra paralela a la información de Financial Times. Entonces, sí, Zelensky está listo para elecciones y referéndum. Pero últimamente se está difundiendo la información de que una delegación de Kiev está lista para ir a Moscú para negociaciones. Y dicen, esto se discutió en la parte privada en Abu Dhabi, información muy interesante. Entonces, si esto es así como una sensación impactante, bueno... Es verdad, lo digo de inmediato, es verdad, es verdad. Entienden, es fácil hacer declaraciones fuertes. ¿Qué hay de Moscú? No iré, pero estoy en los programas. Si el trabajo lo exige, iría incluso a Moscú. Eso no tiene nada de malo, así siempre ha sido en la historia, sin reuniones secretas ni deseos ocultos. Eso no pasará, habrá decisiones difíciles, pero apuesto que en 2 horas lo negarán. Algún civigo dirá, ¿qué les pasa? Yo nunca pondré un pie en Moscú. Sí, es exactamente igual que con el material que salió hoy que causó mucho revuelo. De inmediato salieron corriendo a desmentirlo rápidamente, aunque, siendo sincero, pues sí que lo sería. Al menos se ve muy atractivo, en ese sentido, atractivo. Me refiero políticamente. Es información muy fuerte. En realidad está claro que la tarea de las autoridades ucranianas ahora es completamente diferente. Es esquivar al máximo la presión de Trump. No retirar tropas ni ceder. Entonces, rechazar, retrasar y luego esperar a que Trump se retire. Y aquí ya tenemos noticias acercándose. ¿Cómo está cubriendo Europa la retaguardia? Los materiales de Epstein supuestamente incluyen toneladas de archivos. Y además, hay archivos espejo. Bueno, en resumen, esto ahora es todo un movimiento. Incluso en los periódicos aparecen anuncios de «te agrego o quito de los archivos de Epstein». Parece que hay información confirmada de que Epstein le escribió a alguien que Macron tenía un novio y que ese Macron estaba bromeando. Epstein escribió en la correspondencia que un francés te cubre por detrás haciendo ese tipo de bromas. Macron técnicamente está listo para reunirse con Putin, pero Ursula von der Leyen no está lista. Porque su subordinada, digamos, Kaja Kallas, dice que hay que poner condiciones para el Kremlin, que el Kremlin después de la guerra, al firmar, reduzca su ejército. ¿Por qué solo presionamos a Ucrania? ¿Presionemos también a Moscú? Miren, una cosa es si esto se discute allí o de alguna manera se redacta, se acuerda con algunos jugadores importantes. Cuando lo dice Kaja Kallas parece un chiste. ¿Por qué lo menciona? ¿Y usted qué piensa? ¿Europa va a echar una mano o va a cubrirse las espaldas? Usted acaba de contar todo eso y solo puedo constatar una vez más en qué estado lamentable se encuentra la política en Europa. Macron opina una cosa, Úrsula otra, y entre Úrsula y Kaja Kallas hay mala relación. Al final, en la Unión Europea, el líder de la Comisión Europea será elegido por todos los ciudadanos, no solo por burócratas. Eso es un hecho sobre la reducción del ejército ruso. Todo esto me recuerda a los típicos globalistas que ahora salen y escriben que Putin debe recoger sus cosas e irse de Ucrania. Son cuentos, personas que viven en un mundo irreal. Todos quisiéramos eso, yo también, pero ellos viven en un cuento de hadas y parte de la sociedad les cree. Eso muestra la división en Europa. Macron piensa una cosa y Úrsula otra. Eso dice mucho. Dice, Starmer anunció hoy la política y la escribió. En primer lugar, él no quiere irse. Starmer, en medio de los escándalos de Epstein, dice, no me voy a ir a ningún lado. ¿Cómo creen? No, en primer lugar. Y en segundo lugar, Starmer, en general, va a comprar armas en Estados Unidos. Para Ucrania,
Esto es una preparación para la salida de Trump cuando él se lave las manos y no logre nada después del 15 de mayo. Ya no sé qué pensar. Una cosa es declararlo, otra comprarlo y otra que Estados Unidos acepte venderlo. No, Estados Unidos por ahora está de acuerdo. Sé que eso también será una palanca en las negociaciones. Vamos a ver, ¿sabe? Discutir ahora mismo las declaraciones de personas que ni siquiera tienen apoyo en sus propios países. Starmer no tiene apoyo, todos ellos son líderes con índices negativos. Starmer, Macron, Merz, son líderes con índices negativos en sus países. Sánchez en España, no son líderes que cuenten con el apoyo de todo el país. Y cuando ellos hacen una declaración, yo lo tomo así, pues igual que usted lo leo y mañana ya se me olvidó. Sobre Ucrania, estamos en vivo, son las 18:08 en Kiev. Y se espera que otra vez haya esos anuncios siniestros. En general, la próxima noche o en una de las siguientes, en los próximos 2 días habrá un bombardeo muy fuerte, combinado, se está preparando. Le dijeron a Kiev, sale el Ministerio del Interior, sale la administración de la ciudad de Kiev y dicen, junten agua, hagan reservas, almacenen todo lo que puedan. O sea, la situación en realidad es muy tensa. Por eso surge la pregunta principal. Haciendo reuniones todos los días, viendo que no aumenta la cantidad de casas con calefacción. Viendo cómo ahí sale Sinegubov, y él ya dice abiertamente que vamos a declarar el estado de emergencia para recibir dinero. Él sale, no tiene ninguna emoción en la cara, eso está claro. No había luz y sigue sin haber. Quiero el régimen para sacar de la reserva lo que necesite y aprovecharlo. Parece que todo ese gasto es para tapar agujeros en esos programas sin sentido. Parece simplemente no sé qué. Es como cuando hay un incendio en una tienda, en un supermercado, y la gente sale corriendo en masa, llevándose todo lo que puede cargar, algunos productos, otros del área de licores, de otra sección, pero no están salvando al dueño, sino que agarran cosas porque de todos modos todo se va a quemar. Así es como se ve esto. Ahí es donde entienden, esa es la situación más aterradora. Nadie dice la verdad, pero expertos en energía afirman que ya no hay recursos para reparar plantas termoeléctricas, subestaciones ni transformadores. Resulta que 1, 2, bueno, está bien, digamos 4 golpes combinados que dan en el blanco. Y la defensa aérea dice que no tiene misiles para la defensa aérea. Y hoy la OTAN le pregunta a Zelensky, ¿de qué estás hablando? ¿Tienes misiles para la defensa aérea? Entregamos algo, no mientas, Zelensky. Hoy desmintieron tus palabras y sí tenías defensa aérea. Pero no se trata de eso aquí, entienden. Quedan 2, 3, 4, algunos ataques más. En ese momento esos cálculos sobre el bienestar pierden sentido. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que Zelensky está dispuesto a llegar hasta el límite? Sí, él no tiene otra opción, está dispuesto a llegar hasta el final y lo hará si la OTAN contradice sus palabras. Recordemos su discurso en Davos, donde básicamente regañó a Europa por no ser lo suficientemente completa, por no tener suficiente determinación sobre la declaración de Sinegubov. Los funcionarios son consecuencia, una manifestación clásica de un sistema corrupto. Ellos van a aprovechar cualquier situación. Simplemente ganar dinero en tiempos de paz, luego ganar dinero en tiempos de guerra. ¿Y cómo se gana dinero en la guerra? Catástrofe humanitaria. Oye, ¿y cómo se puede ganar dinero aquí? Así es como funciona esto. Mientras la gente no comprenda esto, nada cambiará en Ucrania, aunque ya hay una masa crítica sobre las declaraciones de esos supuestos expertos. Calculé que se requieren 3 o 4 años y 600 millones de euros para una planta termoeléctrica ahí. Está diciendo puras locuras. Coincido sobre los bombardeos. Continuarán porque fortalecen la posición rusa en las negociaciones, presionan y desmoralizan a la sociedad. Claro que lo harán. Sobre eso quiero retroceder un paso. Sobre Moscú, la próxima semana habrá una reunión de negociaciones en América, y si después surge, quizá no sea Moscú, sino otro territorio neutral. Y si sí es Moscú, eso muestra que todo se encamina al final, y la reunión en Estados Unidos es otro punto a favor. Las negociaciones no están estancadas ni retroceden, solo tienen menos cobertura y se filtran a la prensa. Yo soy cínico, así soy, es una pregunta medio retórica, esa pregunta. Si tras negociaciones productivas en Abu Dhabi intentaron asesinar a Alexeyev antes de la reunión en Moscú, ¿a quién intentarán ahora?
Bueno, intentarán asesinar a alguien, tendremos bombardeos terribles, hay una guerra y cada quien mientras siga se va a dedicar a hacer este tipo de cosas. Quizás ocurra algo, podría ser un ataque a la infraestructura energética de Rusia. Él todo el tiempo lo anuncia en voz alta que sí, que espera operaciones del SBU en territorio ruso, aquí hay negociaciones y él declara, yo le di la tarea al SBU de realizar operaciones en territorio ruso. Pues así es, sí, así será. ¿Está de acuerdo en que si Zelensky entrega, bueno, por ejemplo, el Donbass, lo entregará al Consejo de la Paz y al presidente Trump? Si alguien va a responder por eso, no será Zelensky, sino el presidente del Consejo de la Paz, Trump. Me refiero a esos acuerdos de paz. Es que recuerdo que había unos materiales muy buenos sobre eso, hace como medio año los publicaron. Sí, cuando entramos en ese otoño no era así. Todo parecía aterrador. Todos solo advertían que podía ser aterrador. Todos esperaban algo. Había mucha esperanza. Había un análisis occidental muy bueno sobre que, miren, Zelensky va a hacer berrinche, va a hacer berrinche, va a dar vueltas como un pez en sartén y al final lo va a rendir todo, así, en el espíritu de Anchorage. No sabemos cómo, por eso hablamos así. Porque incluso al imaginar el peor escenario, como la división de Ucrania o la retirada de las tropas, pero todo esto se va a presentar de tal manera que la culpa será de Trump y Estados Unidos se va a volver loco y dirá, ¿cómo Trump vendió de esa manera tan descarada a Ucrania al héroe Zelensky? Y eso será un golpe fuerte de los globalistas contra los republicanos, de los demócratas, bueno, en general contra los republicanos. Y esa es la idea. Además, ahí se presentaron posiciones muy interesantes, digamos, por estados. Y ahora si retrocedemos medio año, la verdad se está cumpliendo un poco, ya que los demócratas ganan varias elecciones locales ahí. Lo que quiero decir es que la tarea es, digamos, morir o arder en nombre de, bueno, o ser una hoguera en nombre de la victoria y la revancha de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos. Gracias, no. Es una combinación muy complicada, irrealizable. Los medios globalistas dirán todo así. Miren a lo que llevó Trump esto. Solo quiero corregir la terminología pese a mi antipatía hacia Zelensky. Nadie obliga a entregar Donbass ni retirar tropas, tampoco exigen reconocer nada. Aquí también debemos explicar bien, ya que esto viene de nuestra delegación o de los funcionarios ucranianos en general. Cuando escucho entregar o reconocer es mentira. Salir de Donbass y retirar tropas nada más. Nadie entrega nada, no hay capitulación oficial en documentos, eso es clave. Bueno, esperen, hubo información de fuentes occidentales de la prensa sobre que en las negociaciones en Abu Dhabi, Rusia mantenía su posición. Se discutió si todos los países reconocerían la adquisición territorial de la Federación Rusa. Gracias. Según el texto, eran todos los países, pero quizá no sea así. Claro que quieren, pero Rusia empezará con máximas exigencias y luego irá bajando. Es natural, pedirán lo máximo posible. Primero capitulan, no funcionó, luego entregar estos territorios, estos como Jersón Occidente no funcionó, ahora Donbass. Es un proceso normal de negociaciones, la gente no debe pensar que solo puede ser de una manera y nada más, es un proceso complicado, son negociaciones, todos van a ceder, solo que unos más, otros menos. ¿A dónde llevan ahora a la gente? Denise. Sí, esto es una pesadilla. Bueno, en los últimos días apenas nos recuperamos del asesinato del ex policía, bueno, ex miliciano, sí, un ex pensionado de la milicia de 55 años al que atraparon y él tenía 3 hijos, todo estaba bien con él, o sea, en cuanto a que estaba en el registro especial, ya ni revisan si tienes documentos. Si te ven joven, pueden dejarte ir, pero si tienes la edad adecuada, pueden convencerte de distintas formas para que escribas y vayas como voluntario. Solo que ese caso fue seguido inmediatamente por otro caso muy sonado, cuando un hombre estaba paseando a su perro, ambos llenos de sangre, el hombre y el perro, en Odessa. Y en general pasan cosas muy extrañas así en muchas regiones.
Zelensky le dejó claro a Fyodorov que tenía que encargarse de eso, terminar la busificación. Todos están en shock diciendo, Zelensky pronunció con su propia boca la palabra busificación, pero vemos que solo empeora. ¿Por qué? Se ha iniciado un proceso como una rueda imparable, se abrió una caja de Pandora difícil de cerrar y él mencionó la palabra busificación. Quiero explicar el mecanismo y por qué hay más casos escandalosos. Saben que solo algunos casos se hacen públicos, no es el 20%, 30%, la mitad, ni el 100%. ¿Cuál es la psicología de las personas? Personalmente, mucha gente me ha escrito durante la guerra y me envían documentos, fotos y relatos de familiares. Dicen, pero nos dijeron que si esto sale en la prensa, están perdidos. Si no sale, intentaremos ayudarles. Mucha gente tiene miedo, pero si alguien lo enfrenta en público, los demás temen menos. ¿Por qué le temen tanto a la política de divulgar todo esto? Aquí la gente no debe quedarse callada. En realidad hay una cantidad increíble de estos casos. Está ocurriendo un verdadero terrorismo de Estado. Será difícil lidiar con esto, ya que la movilización es un gran negocio y hay otros más pequeños locales con mucha gente involucrada. Detenerlo no es fácil. No descartemos la posibilidad de que Zelensky lo haya dicho solo para el público antes de las elecciones. ¿Quiénes son esos tipos? Estoy en contra, pero en esos lugares hay malas personas, no yo, y no se puede descartar. Es solo publicidad. Simplemente hoy el diputado Gorbenko sale y dice que hay 2 millones de evasores, bueno, de los que habló Fyodorov, que en general hay que hacer algo con ellos. Ahora se van a tomar medidas sin precedentes para atraparlos, obligarlos en general a servir. Y así, si ahora apelo, digamos, a su vena empresarial, a esa vena ucraniana empresarial, si apelo a eso, en principio, usted desde el principio es un empresario. O sea, lo de ser bloguero ya es otra cosa. Eso surgió después del 22, ¿sí? O durante el año, durante el inicio de la guerra. ¿Existen métodos que realmente puedan reemplazar eso? Pero esos hombres se esconden, se van a la URSS, los que no quieren servir realmente se verán obligados a servir. Nada de eso existe, quizá por eso nada funciona. Ya pasó tanta vileza y la gente está decepcionada, teme y desprecia al Estado, comprende lo que pasa en el frente y que ahora hay guerra. En esencia, no hay razón, es por los cargos presidenciales de uno y de otro, y la gente simplemente no quiere. Ya pueden abrir centros como los de Estados Unidos, como propuse, de reclutamiento, con gente normal y todo bonito, leal, pero ni por mucho dinero irá la gente, nadie irá. Por eso siempre insisto en que hay que acabar la guerra. Ya nada funcionará, la confianza se perdió totalmente. Solo queda formar un ejército profesional de contrato como en Estados Unidos. Esto tomará décadas. El Estado ha perdido toda confianza. Bueno, ¿qué? Tenemos un buen Estado. Bueno, sí, bueno, humano. Pues regresaron del cautiverio, ¿no? Dolinsky creo que es el apellido del prisionero de guerra de Mariupol, el que fue capturado en Mariupol. Y en el último intercambio, según los resultados de la prueba de ADN, resultó que él había fallecido. Su familia ya recibió 15 millones de grivnas por él. Y estos días estuvimos dando vueltas. Ya casi pasa una semana en Abu Dhabi, y ese intercambio fue al segundo día. Entonces el Ministerio de Defensa anuncia durante nuestra transmisión en vivo que la familia no debe devolver los 15 millones de grivnas. Una pequeña victoria, una alegría, todos se alegraron, así que esa es la historia hasta ahora. ¿Y qué pasará después? Porque, seamos honestos, cuando Zelensky dice 55,000 muertos, nadie lo cree, todos dudan. De inmediato lo multiplican por 15 millones. Confirmo lo que hablamos hace 5 minutos. El sistema corrupto siempre domina. Hay prisioneros, pagos, buscaremos cómo ganar dinero con eso. Recibieron ADN falso, quizá alguien compartió algo con otro y así siguió. Es terrible. Por eso el Estado debe intervenir poco en la vida de las personas para evitar esto.
Ya no tengo nada más que decir al respecto, eso es todo. Simplemente no hay palabras decentes para describirlo. Mírenlo desde el punto de vista de la aplicación de la ley, desde el punto de vista... Miren, Zelensky siempre usa las palabras justicia, justicia, ¿saben? Vean desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de la justicia. Es la decisión correcta, seamos sinceros. O sea, el Estado no debe exigir dinero, ¿no? Ellos cometieron esos errores, no tienen procedimientos, para ellos no existimos. Pero creo que desde este punto de vista la decisión es correcta. El Estado está podrido. Ahí es donde surge la pregunta. ¿Y los cascos por los atletas ucranianos en las Olimpiadas y el COI? ¿Tú de qué lado estás? El 4% de deportistas ucranianos apoyan, 26% están en contra y 27%. ¿Hay deportes de invierno en Ucrania? El 42% apoya al Comité Olímpico Internacional. Bueno, ya ven, así es como sucede, así es. Simplemente saben, ese boomerang regresa. ¿Recuerdan la cancelación de deportistas rusos en 2022, 2023 y ahora ven cómo cambió la situación? Todos los futbolistas dicen que hay que jugar fútbol. Otros, como los de waterpolo, dicen que hay que jugar en la alberca, saltar al agua, hay que correr, en general hay que hacer ejercicio. Da la sensación de que precisamente esto es la señal principal de que nos estamos acercando al final de la guerra. Bueno, entre otras cosas, Rusia es un estado dictatorial. Para la autocracia, para un dictador, el deporte siempre ha sido importante, el deporte estatal, los resultados. Putin y Trump discutieron mucho sobre esto, precisamente sobre el deporte, sobre las conclusiones de las sanciones especiales, la participación en competencias. Esto es muy importante para la propaganda de Putin. Esto está sobre la mesa, aunque a alguien le parezca insignificante, significa que esa persona no entiende nada. Bueno, claro, sí, por supuesto. Y de hecho, todo va hacia que serán cada vez más y más admitidos gradualmente. Gracias a todos por dar like, amigos. Pasemos a sus preguntas y empecemos con la comunidad de YouTube. Entonces la pregunta, sí, bueno, es así, la pregunta. Entiendo que es de tipo retórico. El plan es aguantar hasta las elecciones del Congreso y después ¿qué? Pregunta el espectador. Pero él no lo sabe. Yo sé que Zelensky no tiene plan a largo plazo, solo juega a corto plazo. Y después iremos viendo sobre la marcha, así es como ellos piensan. Bueno, miren, los demócratas ganaron, pero seamos honestos, si vemos la composición de los demócratas, tú entiendes más de esto, especialmente ahora. Sí, Newsom, ahí están todos. Kamala aparece cada 5 años y nos muestran a Biden como si fuera autónomo. Hay un pequeño cambio de líderes en los demócratas, pero dudo que comiencen a gastar sin control ni a hacer promesas vacías. Con esos aviones Arsesov enviando dinero a Ucrania, por alguna razón a mí no me parece que vaya a ser así. Por ejemplo, ya para finales del 2026 en el 2027, No creo en un apoyo como el que tuvo Biden. Quizás a Zelensky le dijeron en privado, y si ocurre como cuando vino Boris Johnson, tal vez se repita la historia. Y él cuenta con eso. adelante. Denis, saludo. Tengo una pregunta como especialista en economía, ya que usted evalúa el PIB de Rusia solo en dólares nominales. ¿Cree usted que la economía de Rusia creció un 30% el año pasado siguiendo el tipo de cambio del rublo, o considera más correcta la evaluación de las autoridades rusas que estimaron un crecimiento del 1% el año pasado? En otras palabras, ¿toma en cuenta el indicador del PIB nominal en dólares solo si muestra a Rusia en una luz menos favorable? No, en economía el indicador objetivo es el PIB nominal en dólares. Porque los rusos saben que aunque tenemos muchos recursos y un país enorme, nuestro PIB es muy bajo, así que hay que inventar algo. Por eso dicen que el PIB debe calcularse por paridad de poder adquisitivo. Así tenemos 6 o 7 mil millones, no 2.5. Historia clásica. Ahora lamentablemente los ucranianos tampoco son muy diferentes. La propaganda hizo su trabajo, pero no es así. El PIB de Rusia es de 2.5 mil millones de dólares menor que el de Italia, que no depende de materias primas y tampoco le va bien. ¿2.5 qué? ¿Dólares?
PIB de Rusia, 2.5 billones de dólares. Sí, y los miles de millones, creo que eso significa algo. Alexander Kotov pregunta, Alexander, por favor, averigüe si hay una persona en Ucrania cuya orden se cumplirá en las Fuerzas Armadas, incluso si es dolorosa. Supongo que se insinúa retirarse o no disparar. ¿Existe una autoridad así según usted? No, no hay una sola persona así ni es necesario. Algunos militares piensan diferente y hay intermediarios. Uno de los temas clave en las negociaciones fue preparar al ejército para estas salidas y monitoreo antes de anunciar una decisión política. En eso están trabajando ahora. ¿Cree que dentro del ejército ahora no se está llevando a cabo un trabajo encubierto sobre este tema? Ahí hacen encuestas frecuentes entre militares y realizan propaganda. Lo sé de primera mano. Por eso, aquí no se trata de que una sola persona, como Zaluzhny, tenga autoridad y todos lo obedezcan. Ahora no hay una persona así, pero políticamente van a influir en esto. Y por cierto, un referéndum también puede ayudar mucho en esto. Y la gente, todos, amigos, la gente no quiere. Entonces, Lina Vostrilova, el Maidán dividió al país en 4 partes. Quienes quisieron apartarse lo hicieron en distintas direcciones según sus intereses. Todo lo que está sucediendo, los problemas, son solo matices y signos secundarios de la esencia principal, la realización del derecho internacional a la autodeterminación. Ella hace la pregunta. La verdad no entiendo. ¿La pregunta es sobre el Maidán? ¿Por qué hablar de eso en 2026 si ya pasaron 12 años? ¿Ya enterraron ese espíritu del Maidán? No. Ya lo discutí, saqué conclusiones, aprendimos mucho y ya. Sí, hubo ese Maidán, no veo sentido en volver a eso. Los rusos tienen poco margen de maniobra, ya sea por Maidán o por el PIB, por paridad de poder adquisitivo. No están listos para hablar, solo generan odio en vez de algo constructivo. Es una pregunta constructiva e internacional, esperen. No entendí la pregunta. Si no entendió, ¿por qué afirma que es una pregunta no constructiva sobre autodeterminación y derecho internacional? Ese es el punto clave. ¿Existe realmente el derecho internacional? Supongamos hipotéticamente, por cierto, ese es otro argumento sobre el tema del referéndum. Bueno, entonces sí, referéndum está bien. Decidimos en qué territorios ucranianos se hace, ya sea en Donbass, esa zona económica, o sobre los 20 puntos del plan. Por cierto, Lavrov salió hoy y dijo, bueno, eso por cierto se confirma ahí. Algunos dicen que en Moscú nadie revisa esos 20 puntos, solo Expreso Zelensky los menciona. ¿Recuerdan? Él insistía con los 20 puntos. Moscú no los tiene y los estadounidenses no se los han entregado porque saben que serán rechazados. Por eso discuten estos puntos con Ucrania. Entonces, no existe el derecho internacional cuando sale Trump y dice, quiero Groenlandia, quiero Venezuela. ¿De qué derecho internacional estamos hablando? El punto de la autodeterminación en el derecho internacional puede interpretarse de distintas formas. Entonces, mañana tomamos una provincia canadiense y resulta que se une a los Estados Unidos de América. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Lo mismo que en Donbass? No podemos tratar temas serios superficialmente, esperando la siguiente pregunta del espectador. ¿Cómo comparas Groenlandia y Crimea? Entonces, espera, el derecho internacional y la autodeterminación. Estados Unidos propuso un referéndum para los groenlandeses. Sí. Ofrecieron ayuda económica. Eso fue de manera no oficial. Oficialmente nadie ofreció nada. Simplemente salieron a la prensa y dijeron, existen 2 caminos oficiales. El primero es lo comprobable oficialmente. A los groenlandeses se les propuso un referéndum y comprarle a Dinamarca, pero Dinamarca se negó y pidió que los dejaran en paz. Por eso creo que las reclamaciones sobre Groenlandia siguen vigentes. Y yo entiendo que probablemente seguirán el camino de un referéndum o algún tipo de acuerdo más amplio. Aunque Trump descartó el uso de fuerza militar, ese es el camino de la autodeterminación. Llegarán los hombrecitos verdes, de hecho ya están ahí. Además, hay una base estadounidense igual a la base rusa que había en Crimea. Garantizarán el referéndum y los groenlandeses dirán, queremos unirnos a América. ¿Y luego qué? Aquí es igual. No. Lamentablemente Gennady Balashov ya falleció,
Podrían haberlo invitado para que contara cómo fue el primer día de la anexión de Crimea cuando llegaron los hombrecitos verdes. Ese video está en YouTube, cómo la banda de Girkin lo secuestró, lo golpearon, las golpizas, no, ya solo quedan las secuelas, pero cómo lo secuestraron, todo eso está ahí. ¿Cuáles eran las amenazas, el peligro? ¿Dónde están los soldados estadounidenses obligando, secuestrando o torturando a alguien bajo amenaza de pistola? Eso sería un referéndum, si se lleva a cabo sin nadie, sin nada, un referéndum real, verdadero, bajo el control de la comunidad internacional. Eso no son métodos de bandidos. Y eso de llamar a lo negro blanco, perdón, yo no puedo aceptar eso. Espere, usted ve Crimea y Groenlandia en el contexto del derecho internacional, del referéndum en este caso. En el caso del referéndum, una vez más, usted como que rechaza que aquí haya cualquier tipo de paralelismo. Gracias. Claro, un referéndum real conforme al derecho internacional y la autodeterminación, como mencionó. Pero si envías saboteadores o agentes a votar bajo amenaza, eso no es válido. No digo que la mayoría de los crimeos estuvieran a favor de Ucrania, fíjese, no lo estoy diciendo, pero técnicamente así fue como se hizo, fue una toma de poder violenta y bandidesca. Eso es distinto, porque de otra forma no habrían dejado a Putin hacerlo. Es otro tema, pero son situaciones totalmente diferentes. ¿Lo que hizo Putin? Es una anexión. Está bien, lo entiendo. ¿Y Canadá? ¿Y qué pasa con Canadá? Provincia canadiense supuestamente en negociaciones secretas. Se reveló, estamos negociando, creo que se llama Alberta. Sí. Quiere ser parte de Estados Unidos y tiene muchos recursos energéticos. ¿Cómo se llama eso? Puede llamarse separatismo, anexión ilegal o en general violación del derecho internacional. No, derecho a la autodeterminación. Sasha, ¿por qué se ríen? Espere, vayamos despacio. Hay tropas estadounidenses en esa Alberta y hombrecitos verdes en las calles. Vea el video de Balashov en Crimea. ¿Hay algo así en Alberta? No, entonces ¿por qué se ríen? Si eso pasa ahí, saldré al aire y responderé, pero no es el caso, gracias. ¿Se ríen? No, bueno, es interesante como que platicamos, todos entendieron. Por supuesto entendieron. Entonces la pregunta para Denise, ¿cómo puede Ucrania ser un país neutral si le debe dinero a Europa y Rusia? Es una amenaza constante. Metieron a nuestro país en una trampa de deudas para depender de Occidente. ¿Cómo salimos de esto? Al final, quien paga manda, ¿no? Quien paga decide, quien paga baila, pregunta el usuario. Quizá alguien quería involucrarnos, pero nada es imposible. Como Boris Johnson dijo, no terminen la guerra. Sí puedes hablar, pero el presidente Zelensky, líder legítimo del país, toma la decisión. Eso destruye algo. ¿Ves cómo se desmorona la economía de Ucrania y se endeuda? Es un proceso enorme. Eso está completamente mal gestionado. No, eso es corrupción. Es estupidez, tanto del pueblo como de todos los demás. Es una elección incorrecta, es una corrupción terrible. Es la Constitución, son leyes terribles. Todos somos culpables, pero más quienes estuvieron en el poder. Nuestra culpa es que la gente no quiere cambiar ni elegir otro concepto. Ucrania quizá era neutral o independiente, pero son cosas distintas. ¿Un país neutral? Bueno, Es diferente, ¿ves? Ser independiente es distinto. Y ser neutral, claro, ¿por qué no podría serlo? Se requiere otra política en todo, también en economía. después de la guerra, Denise les escribe, Sabenkov, el país tiene dos enemigos, las viejas élites sedientas de revancha y los nuevos populistas ansiosos de protagonismo. Unos recuerdan y desean el pasado, otros no recuerdan pero prometen todo. La sociedad se enamora y decepciona rápido, siempre busca un salvador perfecto y milagroso. El populismo abre paso a la revancha, que a su vez genera más populismo. El péndulo sigue y el país se cansa. ¿Qué es más peligroso? ¿La venganza pasada o las ilusiones futuras? Y dejar de elegir un soberano y construir un sistema que no dependa del próximo héroe. La persona que hace la pregunta no sabe cómo hacerlo, pero yo sí sé. Para eso hay que reducir el aparato estatal, reducir al máximo el gobierno y privatizar todo. Es así.
Les estoy diciendo lo más básico, el principio de lo que hay que hacer, y la persona pregunta quién debe construir el sistema. Un nuevo sistema se construirá con mínima intervención del gobierno. Si el gobierno es excesivo, no habrá verdadera individualidad y la gente seguirá sufriendo. Y estoy en contra de la idea de eliminar el cargo de presidente de Ucrania, que como saben ahora está ganando mucha fuerza de todos los bandos, de muchos. Alexei, buenas noches. Alejandro, Denis, pregunta. Venezuela, Cuba, Groenlandia, India, el Cáucaso Sur. Ya llegaron los tanqueros. ¿Ya es momento de que Trump detenga la guerra en Ucrania o Zelensky es solo una carga para él o al presidente le conviene esta situación? Europa paga puntualmente por las armas. El dinero sigue llegando con respeto. ¿Pero cuánto paga Europa por las armas? Bueno, El último paquete fue de 4.5 mil millones. eso es nada frente a los 31 billones del PIB de Estados Unidos. Si a Trump le hubiera convenido la guerra, habría adoptado otra política y no haría esto. Witkoff, Kushner y Trump ya tienen suficiente. Se enfocan en Ucrania porque Trump busca algo más. Paz. Sí, Oksana. Así es como presentadores e invitados de los canales analizan a detalle cada palabra de los representantes occidentales en las negociaciones. Ignoran todas las declaraciones del Kremlin, que insisten constantemente en que la paz es posible con base en Anchorage. Dudas atormentan a Oksana, quien escribe: me preocupa que Rusia haya aceptado las condiciones en Alaska. Un ejército de 800,000, las tropas de la OTAN y esta zona económica libre. Entonces, ¿cuál es el sentido de una discusión tan acalorada si Rusia está en contra? Estados Unidos actúa como intermediario en negociaciones. Rusia hará un compromiso mínimo, mientras que nuestras expectativas son muy altas. Habrá compromiso de ambos lados. Todos quedarán insatisfechos, pero Rusia lo estará menos que nosotros. Esa es la tarea del intermediario. La chica o la mujer quiere que todos levanten las manos y hagan lo que dice Rusia. ¿Por qué discutimos sobre los medios extranjeros? Porque Rusia siempre miente. Bueno, Yo hablo por mí, ustedes por ustedes. sí, pasemos al chat de la transmisión. Gracias por la transmisión, escribe un usuario. Pregunta para Denise: ¿quién elegirá al presidente de Ucrania, Estados Unidos o los ucranianos? ¿Qué opinas? Los ucranianos elegirán a su presidente. ¿Estados Unidos influirá? Sí. ¿Rusia influirá? También. ¿Quién lo duda? Puedes decir lo que quieras, pero así es la verdad. Gracias, pregunta D. Está bien, no leeré a Händel. Tengo un usuario que aparece solo con el @ sin nombre ni apellido, así que disculpen si no los llamo por su nombre. ¿Nemirilla siempre fue de izquierda? ¿Cree que ella promoverá el Partido Republicano en Ucrania por este canal? Newsmax. Por eso mencioné que me sorprendió la gestión. Su esposo está en Batkivshchina, es diputado, creo. Por eso me sorprendió y le dije que la ideología debe ser lo principal. Quizá deberíamos esperar, alguien pudo no entender antes. No se había dado la información, yo tenía otra distinta que no voy a revelar. Me enteré por Expreso. Sergei pregunta: si hay un conflicto de intereses entre Ucrania, mi vieja patria, y Estados Unidos, la nueva, ¿a quién apoyaría? ¿Eliseyevich siempre apoyará a Estados Unidos o piensa que pueden existir diferencias entre los intereses de Ucrania y Estados Unidos sobre Ucrania? Entonces no hay ninguna nueva ni vieja patria. Soy ciudadano de Ucrania. Solo tengo una patria, Ucrania. No es cierto que lo que conviene a Estados Unidos no convenga a Ucrania. Siempre es así. Lo que no conviene es a Zelensky, pero eso es diferente. Para mí, Ucrania no es Zelensky. Ajá. La política de Trump está llevando al Partido Republicano a la derrota según encuestas en Estados Unidos. ¿No será Trump una decepción para usted? Como Zelensky, a quien antes apoyaba y ahora rechaza. Sí, yo impulsé a Zelensky, pero me decepcionó al principio. No fui yo quien dijo, chicos, él es bueno, y luego me equivoqué. Eso es otra historia. Yo apoyé a Trump, lo apoyo, probablemente lo seguiré apoyando, ya veremos, pero en cuanto a Zelensky fue él quien me decepcionó, no fui yo quien decepcionó a alguien, no fui yo quien cambió de opinión, yo empecé a impulsar a Zelensky casi antes que todos. Luego veo que hace algo distinto, todo fue porque él no quiso, no yo, porque lo hizo.
Tal vez puse esperanzas en él que ni él tiene. Probablemente vi en él algo que él mismo no vio en sí mismo. ¿Cómo comparar eso? He apoyado a Trump por décadas, incluso como empresario. Bueno, no apoyaba, solo me simpatizaba. Como político. Lo apoyo, incluso si hay errores. Denis, ¿en qué se diferencia el litio de Trump al 2% para Ucrania del hijo de Biden y su empresa Burisma? Es diferente porque la gente lee la prensa, no entiende lo que escriben y lee noticias falsas. Esto es distinto. Con Biden hubo corrupción directa. Aquí es así o nada. También se puede no compartir con Estados Unidos y esperar a que Rusia tome y desarrolle esas tierras. Desarrollarlas junto con Estados Unidos. Bueno, esa opción tampoco se descarta. Sí, esa opción tampoco se descarta. El mundo está cambiando. Lo dudo mucho, pero teóricamente lo admito. ¿Y por qué lo dudo? En Donbass esto se discutió en el sentido de la exploración de tierras raras en el territorio de Donbass que quedó bajo control de la Federación Rusa. Todos los movimientos están registrados, lo recordamos. Por eso Dmitry salió diciendo que firmaremos por 12 billones, lo cual es gracioso, pues equivale a 5 o 6 PIB de Rusia. Eso es imposible. Probablemente hablaba de recursos fósiles y estimó su cantidad en la Tierra. Para impactar mencionó una cifra irreal. Ucrania firmó con Estados Unidos por 7 billones. ¿Entonces no crees en el paquete de Dmitriev? Claro que no. Eso serían 12 billones 6 PIB de Rusia. Es técnicamente imposible. Continuará. O sea, ¿el número es lo que te incomoda? Por supuesto, sin duda, algún tipo de cooperación. No creo en 12, creo en 2. ¿Pero en 2 por 6 años? No. Entiendo que no será en un año y no de inmediato. Cada quien cuenta a su modo. Quizá él contó lo que está bajo tierra y probablemente así fue. ¿Hubo menos drogas tras el secuestro de Maduro? Casi todo lo que iba por agua está destruido. Ahora mucho va por tierra y se trabaja en ello. La gente espera que actúe como abogado. Su audiencia busca atraparme. Yo me encargo de Ucrania y tengo un programa de reformas. No me hagan abogado de Trump, Putin o Zelensky. Ni de jefe de prensa. Gracias amigos por hacernos volver a distintas preguntas. Sí, este usuario escribe, yo soy Sasha. Vi la entrevista del exalcalde de la capital de Groenlandia. Dice que planean separarse de Dinamarca, pero por ahora no les alcanza. Si resuelven el dinero, podría suceder. Groenlandia es una región subsidiada. Dinamarca les da casi $1.000 millones al año. Estados Unidos no lo hará. Todos serán más ricos y no habrá subsidios. Bueno, será autosuficiente. Bueno, esa pregunta la hicimos. Muchas gracias por regresar al chat de todos modos. Hagámoslo así. Bueno, Denis dijo que hay candidatos adecuados para la presidencia, pero ¿quién no lo dijo? Bueno, Denis, estoy seguro de que existen esos candidatos potenciales adecuados. Los candidatos se conocerán hasta que anuncien las elecciones y su registro. Gracias. Gracias por la reunión y los temas interesantes invitados. Yelisevich es un buen tipo, un chico valiente, gracias a ambos. Sí, gracias, en serio. Saben, con este comentario quería como iniciar un flash mob de bondad, porque miren, cada vez que entro a nuestros comentarios, algún programa con Denis Yelisevich inicia así, escriban algo bueno, escuchen, al menos algo, hubo algo bueno en nuestro programa de hoy. Bueno, claro, estoy bromeando, exagerando en realidad, gracias por eso. Bueno, en general es una audiencia inteligente, crítica. Vamos a ponerle punto final al tema interno de Estados Unidos. Alexander le hace una pregunta a Leonov. ¿Bush padre y Bush hijo o la familia Clinton en Estados Unidos, eso es nepotismo, manipulaciones dictatoriales, corrupción o algo diferente? Entre paréntesis, los demócratas representan cerca de la mitad de las preferencias electorales en Estados Unidos. Es una pregunta muy importante en el contexto de esto, sí, porque los demócratas suelen llamar a todos dictadores, eso allá.
ahora vamos a cambiar el régimen allá porque son dictadores, pero fíjense en los clanes, cuáles son exactamente. Los demócratas tienen pues ese sistema de clanes. Sí, es un sistema de clanes, pero eso no es dictadura. Ya nadie prohíbe a la gente expresar su opinión, postularse a elecciones, ganar elecciones. Aunque a Trump una vez, por así decirlo, ya saben de qué hablo. Bueno, llegó a tal horror, por eso llegó Trump, ¿entienden? Cuando hay un fuerte desequilibrio hacia un lado, llega una persona con un desequilibrio hacia el otro lado, pues forzosamente, y suceden excesos desagradables, se cometen errores, y por eso es mejor no permitir desequilibrios, es mejor mantener el equilibrio desde el principio. Bueno, la historia... Sí. Amigos, muchas gracias a todos por la transmisión de hoy, por haber estado aquí. Denise, gracias por tu tiempo y tus ideas. Gracias. Gracias. Suscríbanse, cuídense a ustedes mismos y a los demás. Pase lo que pase, les deseo bondad y luz a todos. Nos vemos.